con su venia, señor presidente. Proceda, diputada. En nuestro país, las políticas estatales y empresariales de corte neoliberal engendraron una crisis del Estado y la nación mexicana, que solo es comprobable con las que dieron lugar a las guerras de independencia, la Reforma y Revolución Mexicana. Más de 30 años de neoliberalismo ha dejado como resultado la precarización de las condiciones de vida del grueso de las mexicanas y los mexicanos. Las reformas estructurales, entre ellas la educativa, son parte de una estrategia mayor que tiene uno de sus sustentos en los tratados de libre comercio de América del Norte y acuerdos del Transpacífico de Cooperación Económica. El caos y la catástrofe humanitaria son una construcción deliberada del poder estatal mexicano y las corporaciones empresariales para desmantelar las bases materiales y culturales de la nación y el Estado mexicano. La reforma educativa promovida por el Poder Ejecutivo es un aspecto del proyecto antinacional que persigue la privatización de los bienes económicos e intelectuales de la educación pública, transformarla en un espacio de negocios para las corporaciones empresariales que se agrupan en torno a Mexicanos Primero, en una fuente de negocios y de aprovisionamiento de personal e investigaciones, además de convertirla en un espacio para la difusión, la nueva cultura laboral promovida por las transnacionales Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la OCDE, cultura que debe de ser entendida como la nueva cultura de la precarización laboral. Su reforma educativa tiene esas dos caras. No pretende, como se afirma, devolver la rectoría de la educación al Estado mexicano, que le fue perdiendo ante los organismos de regulación del capitalismo internacional y las transnacionales en contubernio con el sindicalismo oficial, sino culminar la entrega de la rectoría de la educación a transnacionales y a sus órganos de planificación mundial. Tampoco persigue superar la crisis y el caos educativo, ya que de él alimentan y mucho menos logran la equidad y la calidad entendida como dignidad humana. La educación pública está diseñada en gran medida como un producto de segunda para un país de tercera, sujeto a los designios de las grandes potencias y de sus socios locales. En realidad no les importan los infantes, docentes, padres de familia, comunidades, pueblos originarios, ni la independencia de la patria, salvo si son fuente de ganancias inmediatas y potenciales. Su discurso de calidad nos convierte en cosas ideológicamente y en la práctica. Por eso inventaron la calidad de vida, abandonando el principio de dignidad humana como si fuéramos productos, seres humanos cosificados para el consumo. En verdad, la crisis educativa que padece México es el resultado de las políticas públicas, de diseños políticos culturales designados a reproducir y profundizar la situación de dependencia semicolonial que guarda nuestro país. Desde la época de quienes diseñan y aprueban la reforma educativa sin diagnóstico, previo sin consulta, y por cierto, no existe la calidad en la educación pública, la conciben como un espacio de propiedad privada. Hoy México necesita más que nunca ser refundado sobre sus raíces ancestrales de los pueblos y naciones originarias, desde las clases y mayorías nacionales, mujeres, jóvenes, indígenas y mestizos. Por eso necesitamos una educación digna que articule el interés superior de las niñas y los niños de México, un derecho a una educación integral, con la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores de la educación de México, y que además avance asertivamente hacia una evaluación integral de los componentes del sistema educativo nacional. Esta iniciativa ofrece una propuesta que terminaría con el conflicto actual y que sería al mismo tiempo
el marco legal para el desarrollo pleno de una educación emancipadora, crítica, pública y gratuita, de calidad social, que le corresponde a las necesidades de la sociedad, y una herramienta para enfrentar la difícil situación actual, tanto en las entidades federativas como en el contexto donde se articula lo nacional y lo global. Que se construya un modelo educativo. Concluya, diputada. Propio, que sea resultado de la voluntad de las y los mexicanos, y es urgente plantear la alternativa de la derogación de la reforma anticonstitucional en materia educativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de